Hola, mi nombre es Adán y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y aunque soy miembro, estos pensamientos solamente son los míos y no representan la doctrina de la Iglesia. Y yo quiero compartir algunos pensamientos que he tenido sobre ese tema de abominación desoladora. Primeramente quiero decirles que lo que yo busco para encontrar verdad es que busco en las escrituras, orando con el Espíritu y pensando sobre lo que están diciendo las profetas. Y cuando veo todas esas cosas y esto está en armonía con el Espíritu y con lo que está pasando en el mundo y lo que podemos leer en las noticias, entonces creo que he encontrado la verdad. Así que con este sentimiento comparto mis pensamientos sobre ese tema. Yo creo que representa la destrucción espiritual del capital del mundo espiritual, que es Lago Salado de Utah, porque esto es el centro y el centro parte de la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia sobre la tierra. Así que cuando habla de la destrucción de Jerusalén y las cosas así, podemos compararlo con esa ciudad. Primeramente quiero decirles que el español no es mi idioma natal de mi madre. He aprendido esto como una misión en España. Así que mi español no es perfecto y espero que me puedan entender bastante bien. Esto empezó con un pensamiento espiritual que he presentado a un grupo de gente que conocía. Y estaba pensando en marzo y abril de 2020 lo que pasó con COVID y cómo cambió el mundo. Y lo que pasó en marzo y abril con lo que hizo el profeta. Entonces, yo creo que tenemos signos de los tiempos, últimos días. Estamos pagando atención. En Doctrina y Convenios, sección 45, versículo 2, leemos algo que indica que necesitamos estar mirando y escuchando. Dice versículo 2, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga, y la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado, y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Y luego en versículos 38 al 40 y 45 leemos que habrá signos en los cielos y la tierra. 38. Así será en aquel día, cuando vean todas estas cosas, entonces sabrán que la hora está cerca. Y acontecerá que el que me teme estará esperando, que llegue el gran día del Señor, sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entonces me buscarán, y he aquí vendré, y me verán, y en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, y el que no me esté esperando será desarraigado. Entonces estamos mandados a mirar para los signos. Vamos a mirar a Joel, capítulo 1 y 2. Yo creo que se ha cumplido partes de estos, y también de Daniel 12, capítulo 12. Estos pasajes quizás tienen cumplimientos numerosos, temporal, espiritual, gentiles y judíos. Como dice la escritura, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Quizás estos pasajes van a ser cumplidos en las naciones de los gentiles y luego a los judíos último. Pero vamos a mirar y poner nuestro enfoque en las naciones de los gentiles. El profeta presidente Russell M. Nelson hizo 3 cosas importantes dentro de 10 días. El 26 de marzo de 2020,
el cerramiento de todos los templos en todo el mundo. Y esto está mencionado en Joel capítulo 1, versículos 9, 13 y 16, 3 veces. Y cuando una cosa se nota 3 veces, yo creo que es una señal de Dios. Y también está mencionado en Daniel capítulo 8, versículo 11, y capítulo 12, versículo 11. Y la segunda cosa que el profeta hizo, el 29 de marzo 2020, y otra vez en 10 de abril 2020, él llamó por 2 ayunos por todo el mundo. Él llamó por esos 2 ayunos por COVID-19. Otras iglesias también lo hicieron, un ayuno, juntaron en eso. Y esto está mencionado también en Joel, capítulo 1, versículo 14, y capítulo 2, versículo 12. Es el mismo número de tiempos que están en Joel. 2 ayunos, 2 veces. Y el tercer cosa que hizo es el 5 de abril 2020, por primera vez, una asamblea solemne mundial y grito de Hosana, con los niños de pecho presente. Y esto está mencionado en Joel capítulo 2, versículo 16, y Joel capítulo 1, versículo 14, y Joel capítulo 2, versículo 15. Quizás no ha acontecido esto desde la dedicación del templo en Kirtland, Ohio. Doctrina y Convenios 109, versículo 6. También esta Asamblea Solemne Mundial y Grito de Hosana fue hecho en un domingo. Como dice en Deuteronomy, capítulo 16, versículo 8 del Antiguo Testamento, en preparando para el novio, o significando el Salvador, o Jesús, o Jehová. Doctrina y Convenios 133, versículos 6 y 10, y Mateo 25:1 habla de preparación para el novio, significando Jesús, que va a venir. Entonces, yo creo que era significado, tenía gran significancia que lo hizo por todo el mundo, y también que fue en un domingo, y la primera vez que lo hizo por todo el mundo. Y esto no había acontecido antes. Así que son las 3 cosas importantes. Ambos de Joel y Daniel hablan de la mismísima cosa. En Joel 1, versículo 9 dice: excluidas son la ofrenda de grano y libación de la casa de Jehová. Versículo 13: quitadas son de la casa de vuestro Dios la ofrenda de grano y libación. Y versículo 16: quitado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Yo creo que esto está significando del cerramiento de los templos. Porque en este día ellos hicieron una ofrenda cada día por grano y libación, pero en nuestro día no hacemos lo mismo. Entonces yo, cuando estaba mirando a nuestro día, en el futuro, en los últimos días, lo describió así, porque eso es lo que él conocía. Y de hecho, si ve en el estudio de guía para estudiantes del Antiguo Testamento que la iglesia publicó en inglés sobre Joel, ellos dicen que estos versículos se interpretan como cerramiento de templos. También en Daniel capítulo 8, versículo 9, habla de un macho cabrío, que significa el rey de Grecia, se engrandeció en gran manera hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra deseable. Quizás la tierra deseable es América y Lago Salado, esa ciudad específicamente. Y también todo el continente de América del Norte y del Sur, porque toda esa tierra se llama la tierra de promisión en el libro de Mormón. Y también los países de Neto, de los gentiles. Yo creo que el rey de Grecia es el rey del este, que significa China.
Y si ve el note de pie de Daniel 11, versículo 2, el note de pie A en inglés dice Reino de Grecia significa Reino de Macedonia. Macedonia son los países eslavos y partes del este del Mar Negro. Entonces, parte de los países incluye China. Y dice Daniel 8, versículo 11, y por el cabrío, el rey de Grecia, el sacrificio continuo fue quitado, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y luego en versículo 12 dice, y el ejército le fue entregado a causa de la transgresión contra el continuo sacrificio. Yo creo que eso significa que China, que era la nación más numerosa en términos de número de gente en el mundo, en 2021, quizás como 1.4 billón, como 1.3 billón por India, China es el país que tiene la más gente. Y entonces dice que le fue entregado a causa de la transgresión y por causa del numeroso ejército que le fue dado. Entonces el país con el más numeroso de gente es China. Y la COVID-19 salió de China también. Y yo creo que el Señor dejó esa enfermedad salir por causa de transgresión de las naciones de los gentiles. Y esto es muy importante porque Daniel y Joel, vieron la misma cosa. Y Daniel fue dada una cosa más que Joel no sabía. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 11, y desde el tiempo en que sea quitada el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces 1290 días de duración es 3,5 años. Entonces Daniel sabía que dentro de 3,5 años vendría abominación desoladora, después que fue quitada el sacrificio continuo o que los templos se cerraron. Y ya les he dicho que el manual del Antiguo Testamento en inglés sobre Joel 1 interpreta la pérdida de adoración del templo en estos versículos. También dice, estas predicciones severas fueron cumplidas cuando el pueblo del convenio cayó, primero al asiriano y luego al Babelón, y entonces fueron gobernados por una serie de reinos. Pero estos versículos también parecen de requerir un cumplimiento en los últimos días con destrucción otra vez amenazando a Judá. La frase día de Jehová en versículo 15 de Joel es una frase que se relata muchas veces con el tiempo justamente antes de la segunda venida. Capítulos 2 y 3 de Joel aplica seguramente a los días finales. Se puede mirar eso en la parte derecha de la pantalla, pero está en inglés. Pero yo les he traducido aquí para ustedes. Entonces, yo creo que la misma cosa van a acontecer a USA, a Estados Unidos. Y Babelón, a Estados Unidos ya está como Babelón. Y va a ser destruida otra vez y ser gobernado por una serie de reinos. Y esto se puede leer en Daniel 8 y también en Revelaciones del Nuevo Testamento. Entonces yo creo que significa la destrucción espiritual de la ciudad capital del mundo, que sería lago salado. Entonces primero yo creo que va a haber un espiritual, unas aflicciones, tribulaciones espiritual primero y luego temporal. 3 años y medio por espiritual, 3 años y medio destrucción temporal. Entonces, es interesante notar que
cuando entró COVID en el estado de Utah el 22 de marzo de 2020, dentro de 3 días, en el 25 de marzo, la primera presidencia hizo un anuncio en lo que decían que van a cerrar todos los templos del mundo en el día siguiente. Así que el 26 de marzo de 2020 se cerraron todos los templos en el mundo. Y yo creo que esto era un signo para el mundo. Lo que afectó esa ciudad era una señal para todo el mundo. Lo mismo que cuando se destruye Jerusalén sería una señal para el mundo. Porque Jerusalén no es el capital espiritual del mundo ahora, porque los judíos no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Un día va a cambiar esa ciudad, pero ahora es lago salado. Y entonces, si añada 1290 días, 3 años y medio, ya tenemos una fecha ahora, el 7 de octubre de 2023. Estamos en este video ahora como 5 meses. Va a pasar como dentro de 5 meses. Y yo creo que la peor parte de la destrucción durará por 45 días. En el siguiente versículo, Daniel 12, versículo 12, dice, bendito sea la persona que llega a los 1335 días. Entonces, si mira esos 2 días, son 45 días de duración entre esas 2 fechas. Y si quieres mirar en el diccionario de la Biblia en inglés sobre el tema abominación de desolación, abominación desoladora, pueden mirar el último escritura que ponen ahí, es Doctrina y Convenios 84, 115 a 114. Pero también lo tienen en español en Ayudas para el Estudio en el tema Jerusalén. Habla de la destrucción del templo en Jerusalén y la cautividad de Babilonia en 586 años antes de Cristo y también pasó 70 años después de Cristo. Y va a pasar otra vez en datos futuros. No sabemos cuándo va a pasar en Jerusalén, pero ya sabemos que va a pasar. Como el libro de Revelaciones y otros libros han predicho. Entonces, si miramos Doctrina y Convenios 84, habla de 3 ciudades específicas. Habla de Boston, Massachusetts, Albany, Nueva York y la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Los mismos 3 ciudades pertenecieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York cuando fue atacado. Y los que atacaron entró por Albany, voló desde el puerto aéreo de Boston Logan y atacaron a la ciudad de Nueva York. Entonces esas 3 ciudades yo creo que tenían una parte en esa destrucción. No he podido encontrar lo de Albany, que entró por Albany, pero esto es lo que he oído. Deben mirar estos para ver si estoy cierto en esto o no. Bueno, de todas maneras, yo creo que la destrucción del 11 de septiembre de 2001, como creó una recesión financiera mundial, si fuera a pasar otra vez un ataque parecido, o enfermedad biológica, o desastre natural, o lo que sea, pudiera crear una depresión mundial como no hemos visto antes. Y puede leer esto en Mateo capítulo 24, habla como cosas como nunca han habido desde la fundación del mundo, ni lo habrá después. Y esto lo dijo Jesús sí mismo. Habla de esos tiempos. Y yo creo que esto va a pasar en octubre y quizás vamos a ver algo peor en septiembre. Y yo creo que son 7 años total de tribulaciones. Como lo he dicho, 3,5 años y 3,5 años. Primero espiritual y luego temporal. Y esto lo hemos estado pasando tribulaciones espirituales por los últimos 3 años. Personas han
dejado y han salido de la iglesia. Hemos visto guerras y todas esas cosas. Y Revelación capítulo 12, versículo 14 dice, por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces tiempo es uno, tiempos son dos, y medio es medio. Entonces 3.5 años de tribulaciones espirituales. Y tribulaciones temporales, Daniel capítulo 7, 25. Dice que ese cuerno más grande de sus compañeros será un anticristo, gobernará por tiempo y tiempos y medio tiempo, que yo creo que también es 3.5 años. Entonces yo creo que vamos a tener 3.5 años empezando en octubre de 2023. Vamos a ver si estoy cierto o no. Aquí son las referencias, si quieren mirarlos, y yo voy a poner todo eso en la descripción de este video. Y aquí son las referencias por las fotos donde lo sacaron. Lo saqué también. Gracias por escuchar, y si quieren pasar esto por tus amigos y hacer comentarios en ese video, por favor lo hacen. Gracias.